Y resulta ser que me invita a esa escuela, es un héroe de mi ciudad, es un muchacho anónimo que me ayudó a mí a resolver el problema de mi ciudad en el tema de García. En García inventamos los autodefensas con la raza. Lo hicimos de alguna manera porque no podíamos tener las armas. Yo no tuve el valor que tuvo y que tiene el doctor Mireles, y yo debo reconocer eso. Cuando yo enseñé a la gente a disparar en García, se me echó encima el Norte, Televisa, TV Azteca, los clérigos, los pastores, los grillos. Jaime quiere armar el Estado. No, lo que quería era ponerle en su madre a los zetas, eso era lo que yo quería. Y la única manera de hacerlo es asustándolos, que sepan que la gente se va a defender. Hicimos un cursito de tiro al blanco, ¿no? Con pistolas de salva y 5 tiros por persona. No teníamos dinero para comprar más. Y eso asustó a los delincuentes. También asustó a los medios. Pero bueno, había que sufrir eso. Y yo fui invitado a esta escuela. Este muchacho, no falle, ingeniero, no vaya a fallar, no vaya a fallar. Y entonces dije, no fallo. Y fui ahorita, antes de venir con ustedes, aquí a una escuelita que se llama Mark Twain, que es un colegio que está aquí en el country, de abajo. Y entonces la señora directora me dijo, oiga, ahí está un joven que no es muy común, o sea, no estudia en el TEC, él es de allá de la Alianza. Y venía el chavo pues con sus mejores ropitas, ¿no? Con la que puede, pero pues no es como tú, ¿verdad? Y la directora, ¿y quién es ese? Dije, es un héroe de mi ciudad. Resulta ser que ese muchacho que me invita es el novio de la hija de la directora. Y la hija de la directora no le podía decir a su mamá que su novio vive allá en la Alianza. Y él le ayudó, él le dijo, yo te puedo llevar al Bronco a la escuela. Y la directora estaba encantada de que yo fuera a la escuela. Y ya estando ahí, la señora me dijo, que no pase. Que no pase. ¿Me dan un minuto para terminarlo? ¿Un minuto? Ok. Que no pase. Chinga, yo sentí regacho. Dije, ahorita me chingo esta viejita. Y entonces cuando yo termino mi reflexión de lo que yo platiqué en la escuela, diciéndole a la gente, mi hija fue secuestrada a los 2 años, mi hijo mayor murió en esta guerra, mi hijo Alejandro lo cambié 7 veces de escuela, perdió 7 veces sus amigos. Yo soy autodefensa, yo defiendo a mis hijos y a mi mujer, al igual que Javier, al igual que ustedes. Y yo le decía a los niños, qué chingón eres tú porque vienes a la escuela. En mi pueblo la gente no quería a mis hijos en la escuela porque me balaceaban, entonces van a balacear a los demás. Y a veces los pueblos son ingratos. Y yo le decía a mi mujer, no llores, vamos a hacer que el pueblo nos quiera, yo nos quiera. Final de la reflexión. Dije, aquí está ese héroe. Y se llama Douglas. Y la señora dijo, puta, y toda la gente se levantó a aplaudirle. Fíjense, somos ingratos. Y eso genera violencia, eso genera maldad, eso genera violencia y maldad, ¿o no? Ser autodefensa es defenderte sobre la ley, no importa. Si el Estado no tiene la capacidad, hagamos que el Estado la tenga. Pero solamente lo vamos a lograr, como dijo Javier, y avalo su propuesta, Ya no voy a decir esa mala palabra porque para muchos es mala palabra, para mí es común. Voy a traer al padre Goyo para que les dé una plática y que les genere a ustedes, las nuevas generaciones, que tienen que hacer algo cierto, con el conocimiento, con el talento, con todo lo que ustedes puedan adquirir, háganlo, no se queden solamente escuchándonos, ¿no? Muchas gracias. Segunda vuelta. Es claro que si alguien viene y ataca a tu casa, están tus hijos dormidos, está tu señora, tú puedes usar todos los recursos a tu alcance para repeler la agresión, y si implica tener que matar al delincuente o los delincuentes, la ley te debe dar pase. ¿Sí? Aquí la pregunta, porque esto está en la ley, aquí la pregunta que yo me he formulado es si lo que es válido para la persona es válido también para la comunidad, porque aquí estamos
frente a una situación donde toda la comunidad está siendo amenazada por los narcos. Y los policías municipales que te deben defender son los que te entregan con los narcos, como ha pasado aquí en Monterrey. En Monterrey, no Michoacán, aquí ha pasado. Aquí policías estatales o municipales no solamente entregaron a ciudadanos para que los secuestren, entregaron a soldados que luego aparecieron muertos, aquí en Monterrey. Y la pregunta es si el derecho que tiene el individuo de autodefensa es en realidad extendible a la comunidad que no tiene a las autoridades debidamente colocadas del lado del ciudadano. Entonces, yo digo que sí. Yo digo que sí, porque nuestro derecho es recursivo. Lo federal es igual a lo estatal, es igual a lo municipal. Hay una estructura. Y en mi libro del Estado cibernético demuestro cómo el Estado se puede modelar exactamente igual que la persona. No me voy a meter en eso porque me acabo, entonces, las 4 horas. Pero lo pueden leer al que le interese, un correo, javierlibasmac.com, le mando copia del Estado cibernético. Entonces yo creo que cuando el doctor fue a defender a esta comunidad que quería organizar sus autodefensas y el gobierno lo detiene y le inventa el delito de portación de armas a él estaba simplemente cumpliendo con una obligación derivada de la petición que le hizo esa población, la Mira, creo que era. Cuando yo platiqué con el doctor Mireles, yo tenía como antecedente, y ustedes podrán constatarlo, que él nunca ha aparecido ni andaba armado. Y cuando yo platiqué ya como su abogado, le dije, necesito que me asegures que tú vas a seguir desarmado para que no te hagas vulnerable de una detención. Y él me dio su palabra de que no iba a andar armado él. Y yo puedo decir entonces con un alto grado de certeza que los cargos y la razón por la que él está detenido son totalmente fabricados. ¿Por quién? Por el gobierno que nos debe defender y que no nos defiende. ¿Qué más claro quieren que se lo diga? Yo no digo que el gobierno trabaje para los narcos, no como intención, pero sí como resultado. Yo creo que nuestros gobiernos no son gobiernos, son otra cosa. ¿Qué cosas son? En mi libro, en mi idea, el gobierno federal es un conglomerado de burocracias fuera de control, celosas de su poder, que tuvieron miedo de perderlo todo cuando vieron que gentes como Mireles estaban poniendo una muestra de valor, de civismo, de agallas, como lo dice Jaime, y de otras cosas. Y esas burocracias que viven a nuestras expensas sin trabajar, se pusieron celosas y prefirieron mandarlo a la calle. Y por eso soy autodefensa. Yo permanezco sentado porque si me parara, pues técnicamente con mi estatura y con la estatura de los dos señores a mi lado, que sería casi lo mismo, así que mejor continúo igual. Decíamos hace ratito, efectivamente, concordamos totalmente con ese derecho humano de autodefendernos, el derecho humano que han mencionado mis dos colegas.
repetidamente. Eso es un derecho esencial. Decía precisamente ahorita don Javier algo muy importante, que si tengo aquí exalumnos o alumnos de mi materia, en particular de Derechos Humanos, lo repito y hago la misma referencia precisamente. Si una persona tiene la legítima defensa para incluso llegar a matar en defensa de su integridad física o de su vida, pues ¿por qué no elevar eso al asunto del Estado, es decir, de la población en general? Es totalmente un derecho humano reconocidísimo, insisto, por el preámbulo de la Carta de los Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, fíjense ustedes, decíamos hace ratito, ¿qué pasa cuando estas muy buenas intenciones de defendernos y de autodefendernos llegan a enfrentarse con dificultades? Esto significa, ¿qué pasa cuando empezamos a caer en lo mismo que caen las policías locales? En pocas palabras, las autodefensas tienen un excelente empuje, tienen una gran buena voluntad, pero ¿qué pasa cuando le empezamos a mezclar el punto de los recursos? ¿Qué pasa cuando le empezamos a mezclar el uso del poder que representan las armas, el uso del poder que representa para una persona armada con un cuerno de chivo y una careta, decidir si yo paso o no por una carretera a la vista de que si yo soy sospechoso o no para esa persona en un momento determinado? Bueno, ahí es donde está el problema. Eduardo Buscaglia habla muchísimo sobre el tema y maneja una cuestión muy especial, una tesis muy especial, que es que efectivamente las policías que tenemos son corruptas. En muchos de los casos son corruptas, no todos, porque estoy seguro que debe haber policías decentes, seguro tiene que haberlos, pero desgraciadamente no son los más, son los menos. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos policías que, como decía don Javier, nos entregan a los criminales? ¿O qué sucede cuando tenemos policías que no hacen su chamba, sino otras cosas? Pues entonces empezamos con los problemas, tenemos que defendernos. ¿Por qué los policías hacen esto? Pues porque tienen un bajo salario. En la práctica ganan 2 salarios mínimos. Yo creo que ustedes gastan más en un Starbucks al mes que lo que gana un policía estatal. Así se las pongo. Ahora, la pregunta es, ¿hay no las oportunidades de ascenso? ¿Realmente los policías rasos no tienen oportunidad de subir? Hay poco entendimiento de su trabajo. ¿Para qué estoy aquí? Voy a dar mi vida para defender a alguien por un mísero salario de 6,000 pesos. Bueno, pues, los policías tampoco están en una cuna de rosas. Esto hace que lleguen precisamente a las circunstancias racionales de que pues caen en estas cuestiones de trabajo de crimen organizado y que colaboran para el crimen organizado. ¿Qué hacen entonces estas autodefensas? Bueno, pues se levantan en contra de la policía que no hace su chamba. Pero ¿hasta qué punto estas propias autodefensas no caen en ese mismo vicio? Pocos recursos, mucha gente, sensación de poder. Bueno, y ahí es donde entramos con dificultades, porque al final de cuentas menciona Eduardo Buscaglia la posibilidad de que estas autodefensas se levanten en contra precisamente de policías que están ligados con el narco o con criminales organizados, y que en algunos casos puedan incluso hasta tener financiamiento de otros grupos criminales que les ayudan para quitarse de en medio al grupo que ya compró a la policía. Bueno, es un punto importante. Este fenómeno de autodefensas no es nuevo, como decían nuestros excelentes colegas aquí. Este fenómeno, aunque ustedes no lo crean, viene documentado desde el 95. ¡95! ¿Cuándo nacieron la mayoría de ustedes? Y aunque ustedes no lo crean, en el 95 nació el primer grupo de autodefensa indígena en Guerrero. En el 95. ¿Y saben por qué nació? Porque se generó impunidad absoluta sobre delitos de asalto, violación y homicidio. Quiere decir que en una localidad, un municipio específico del estado de Guerrero, empezaron a haber asaltos, violaciones y homicidios al por mayor, la autoridad no hizo su chamba y entonces se creó este sistema de autodefensas de la propia población. La pregunta es, ¿qué pasa cuando empezamos a repetir ese círculo vicioso? Las autodefensas desplazan a los policías, pero las autodefensas empiezan a manejar recursos, las autodefensas empiezan a manejar poder y las autodefensas se ven amenazadas en un momento determinado a poder repetir esta circunstancia. Justamente el caso, por ejemplo, en Guerrero, en Guerrero actualmente existen 46 de 81 municipios tomados por las autodefensas. Pero fíjense que lo curioso es que no hay 46 autodefensas. En Guerrero hay 6 grupos de autodefensas, lo que quiere decir que estos 6 grupos controlan los 46 municipios en la práctica. Decía hace ratito, hay que tratar de luchar contra las causas y no los efectos. Esto lo decía inclusive desde Cervantes. Y una de las causas principales del surgimiento de las autodefensas, que no me dejarán mentir mis colegas, es la impunidad.
Hertz Madero da cifras muy interesantes. Él fue secretario de Seguridad Pública, el supersecretario de Seguridad Pública de Vicente Fox, y decía que en México se denuncian 5.5% de los delitos. Si me permiten, me tomaría la libertad también de un minuto más, si no tienen inconveniente, por supuesto. Hertz Madero decía que se denuncian en México 5% de los delitos. 5% de los delitos. Esto significa que 10% de los delitos denunciados llegan a una efectividad penal. Esto significa llegan a prisión. Y si calculamos esto en cifras, Hertz Madero habla precisamente del 2013, en donde de los 25 millones de delitos presupuestados, se denunciaron menos, fíjense ustedes, del 5.5%. Y de esos, el apenas y el 10% llegaron a prisión. ¿Cuál es el gran problema, la gran causa en esto? Impunidad. La impunidad es fundamental y la impunidad es la causa de que tengamos que estar hablando de autodefensas. Un punto muy importante de ustedes como jóvenes y como futuro es exigir acabar con la impunidad. Recuerden algo muy importante, la mejor defensa que tienen los jueces federales y estatales en Estados Unidos no son camionetas blindadas ni escoltas del ejército, ni la marina, ni el FBI. La mejor defensa que tienen es que el último juez asesinado en los Estados Unidos fue en la época de Al Capone. Y atraparon a las personas en menos de 2 días, los llevaron a juicio y los condenaron a muerte. La pregunta es, ¿qué pasa en Estados Unidos? No hay impunidad, por ello no se habla de autodefensas. Aquí en Monterrey, lo que comentaba don Javier hace un ratito, hubo una circunstancia muy especial que llevamos ahorita 4 años. 4 años de un juez penal asesinado en Gonzalito, rafagueado, como el caso que acabamos de ver en Venustiano Carranza, y en 4 años el Estado apenas está en averiguaciones previas. La pregunta es, ¿eso es impunidad aquí en China? Si acabamos con la impunidad, acabamos con el problema. Gracias. En este momento empezamos con la sesión de preguntas y respuestas. Les recordamos que las preguntas deben ser dirigidas a los 3 ponentes. Después de esta sesión empezaremos con la conclusión de cada uno de los ponentes para dar una explicación de sus puntos finales. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, la pregunta va dirigida a los 3 ponentes para ver la opinión de cada uno de ustedes. En la promoción de las autodefensas, ¿no piensan ustedes que las autodefensas únicamente resuelven de manera eficiente y no eficaz el problema de la impunidad y de la corrupción que existe en los gobiernos, ya que las autodefensas lo que resuelven es el problema, por ejemplo, del narcotráfico, pero como ustedes mencionaron, los policías locales y demás que permiten la corrupción, ellos van a seguir estando ahí y el gobierno corrupto va a seguir estando ahí. Las autodefensas lo único que hacen es eliminar a las personas que utilizan. ¿No creen ustedes que sería de mayor beneficencia erradicar el problema del gobierno más que tomar justicia por mano propia? Bien, algo debe provocar eso. Estoy de acuerdo contigo. ¿Qué es primero? ¿El gobierno o la vida? Bien, ahí está mi respuesta. Esa es mi respuesta. Hay municipios del país en los que, gracias a la organización de las autodefensas, se erradicaron prácticamente todos los delitos, sobre todo los de violencia, secuestros, violaciones, homicidios, etcétera. ¿Sí? El pueblo autoorganizado. El problema que tenemos enfrente es cómo le hacemos para tomar control de un gobierno que no obedece a nuestros deseos ni nuestros propósitos. Esa es la gran pregunta. Yo no voy a rebatir el argumento de que los autodefensas en Colombia se pueden ver convertido en algo peor que el gobierno. No lo voy a rebatir. Yo lo que digo es que pregúntales a las mamás, a los papás de las 85 niñas de 12 años que tenía el doctor Mireles en su consultorio como pacientes, como embarazadas por delincuentes. Pregúntale a esos papás
tu pregunta, a ver si no te dan una cachetada o algo. Digo, la verdad, ¿sí? Hay que ver las prioridades. Aquí estamos como que, voy a decir una palabra gentil, anestesiados, por no decir peor, ¿sí? No estamos viviendo lo que está pasando en otras partes, ni siquiera de nuestro propio Monterrey. No estamos viviendo lo que está pasando en las colonias, donde cualquier muchacha es materia para violación, cualquiera, en las colonias de Monterrey. Yo tenía el compromiso del doctor Mireles de venir a ayudarnos a organizar la defensa de las colonias. Ya tenía yo ese compromiso de él. Me lo iba a traer para acá. Pero el gobierno, celoso de su poder, prefirió mejor encerrarlo, donde está prácticamente incomunicado. Quiero hacer un pequeño punto. Dice el maestro que no hay autodefensas en Estados Unidos. Pues difiero. Váyanse a Texas. Cada tejano es una autodefensa hasta el tope. Traen sus rifles en la camioneta, ¿sí? Nadie se los quita. Se matan por su arma, por defender su arma. Y el último país del planeta donde va a haber un gobierno comunista o autoritario va a ser Texas, el último. En cambio nosotros, desarmados, barrean y trapean con nosotros el gobierno y la gente no hace nada. Quizás no los merecemos, por tibios. También coincido con mis colegas, la pregunta es muy interesante y la pregunta me lleva a un pragmatismo. A veces los seres humanos, precisamente por estar tan anestesiados, como comentaba don Javier ahorita, llegamos a un pragmatismo muy especial y pensamos que una acción a corto plazo puede ser una acción que nos reditúe beneficios en el largo plazo. Cuando empezamos a tomar justicia por propia mano y empezamos a crear este fenómeno, por llamar alguna forma de revanchismo a ultranza, generamos un problema muy serio. Hago un comentario que no es mío, lo hizo un ex procurador del Estado de Nuevo León, que hace tiempo vino a dar una conferencia aquí precisamente a los profesores del TEC de Monterrey, y en Petit Comité esta persona comentaba algo muy importante. Cuando empezaron a ver las matanzas entre los grupos de criminales organizados, el Estado, a nivel procurador de justicia, en este caso, el Estado dijo, qué bueno que pase esto, yo me salgo porque así ellos se van a matar entre ellos y no va a haber problema, me están haciendo mi trabajo. El problema es que cuando estos grupos criminales, relataba este ex procurador, cuando estos grupos criminales empezaron a matar a las cabezas de los diferentes grupos criminales, pues el criminal organizado, la gerencia que estaba en manos de una persona de 50 años, pues se muere el de 50 y ¿quién la toma? El de 40, sin tanta experiencia. Y cuando matamos al de 40, pues ¿quién toma la gerencia de la organización? Pues una persona de 30. Y cuando matamos al de 30, de repente tenemos jovencitos de 25 años dirigiendo células criminales. ¿Qué capacidad de raciocinio, quiero pensar, va a tener un jovencito de 25 años de edad con un cuerno de chivo, con la capacidad de matar a quien se le ponga enfrente, para poder saber cuál es el origen que llevó a esa persona de 50 años, por ejemplo, como el doctor Mireles, a crear las autodefensas en origen? Gracias. En este momento concluimos con la sesión de preguntas y respuestas y comenzamos con la conclusión de 3 minutos de cada uno de los ponentes. Gracias. 5. Muy bien. 5. Negocié por ustedes. Cuando yo conocí al doctor Mireles, me dijo, Jaime, yo lo conocí, les voy a decir cómo. Yo estaba encabronado en mi casa, viendo cómo estaban pasando las cosas en Michoacán. Y yo viví una temporada de mi vida en Apatzingán, Michoacán, y yo dije, no puede ser que esto esté pasando. Entonces agarré mi teléfono celular y empecé yo a decir, ¿qué digo? Y entonces digo yo, doctor Mireles, es usted un chingón, tiene mi admiración. Gobernantes de Michoacán, salgan a la calle, no los hemos visto en la calle. Ayúdenle al doctor Mireles, no sean gachos, a resolver el problema de la violencia. Y lo subí a la red.
El doctor Mireles estaba convaleciente porque se cayó del avión que le prestó la Secretaría de Gobernación. Y curiosamente se cayó y no se murió. Va al hospital, dura en el hospital 60 días, y una mujer grandiosa que se llama Talía Vázquez, que es al igual que Javier, defensora de él legalmente, ve el video y me empiezan a buscar. Y a través de un periodista de aquí de Monterrey, me habla, me dice: oye, te anda buscando una señora Talía, que es mi amiga, dale mi teléfono. Me dio mi teléfono y me dice: señor, lo queremos conocer. ¿Y tú quién eres? Talía. Ah, Talía la de allá. No, Talía Vázquez. Me habla, el doctor Mireles quiere hablar contigo, y me habla y me dice: tiene usted mis respetos. Y yo le dije: no, doctor, usted tiene mi admiración. Y nos hicimos como novios así. Dijo: ¿podría usted venir al DF? Claro que voy, doctor. Me gustaría abrazar y estrechar la mano de un hombre, que ya casi no hay.